Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa más de Tiempo a Solas. Y en esta ocasión, otro gran programa. ¿Por qué tenemos miedo? Por este lado, el psicólogo del programa, y hoy tenemos un gran invitado. Él es Iván Bobadilla y es guionista. ¿Cómo estás, Iván? Hola, muy bien, ¿y tú? También muy bien, gracias por aceptar la invitación. Un placer. Gracias. Y bueno, vamos a comenzar primeramente hablando de qué es un miedo, ¿te parece? Me parece perfecto. Ok, bueno, un miedo es de alguna forma una sensación o un sentimiento que se da a partir de algún estímulo que nos genera o huir o enfrentarlo. Digamos que es un mecanismo del organismo para poder hacerle frente o huir. Entonces, pues obviamente se ha dicho mucho acerca de todo esto. Muchas personas tienden a confundirlo mucho, a lo mejor con la parte de las películas de terror, ¿no? Cosas así, cuando realmente sería más una cuestión de suspenso o un gusto a lo mejor por sentir esta parte. Ahora, tenemos 10 grandes miedos que nos infunden hoy desde siempre, ¿no? Desde la familia, desde los padres, desde los abuelos. Y bueno, para antes de comenzar este podcast, pues me gustaría preguntarte a ti, Iván, ¿has sentido miedo en algún momento? Creo que todo el tiempo, realmente. Es un trastorno, dices. Casi, casi. Sí, pues Claro, no sé, desde miedos pequeños hasta más grandes, pero creo que, no sé, el miedo creo que está con nosotros siempre, ¿no? así es. Y por ejemplo, este miedo, a ver, una dinámica. ¿Cuál sería el primer momento donde sentiste miedo? Si es que te acuerdas, o si no, digamos, el más antiguo que tienes de haber sentido miedo. Fíjate que quizá el más antiguo, quizá, no sé si sea realmente el primero, pero yo solía como, no sé, tenía miedo incluso soñaba con eso, de que mis papás se despedían de mí porque se iban a ir y yo me quedaba solo. Era como el miedo que yo recuerdo como más antiguo que tuve. Claro, sí, y de hecho, bueno, es muy natural, ¿no? Precisamente en esta etapa, pues, de infancia, finalmente. Ahora, ¿por qué se da este tipo de miedos? Principalmente, recordemos que la familia es la primer sociedad en la que estamos, ¿no? Es, digamos, pues sí, este equipo donde nos hacen sentir seguros, guiados, ¿no? Entonces, cuando pensamos que algún integrante de esta seguridad se va a ir, evidentemente nos vemos en esta situación de temer, ¿no? Y se presenta angustia, ansiedad, a lo mejor, pensamientos obsesivos, que bueno, evidentemente no los catalogamos de esta forma, sino que a lo mejor decimos, pues es un malestar general, ¿no? Correcto. Así es. Y bueno, primeramente vamos a hablar de la primer fobia, que es la que tenemos este día, y es eso, básicamente, fobias, en un término generalizado, que abarcaría entonces, por ejemplo, la oscuridad, las arañas, las alturas o los perros, ¿no? Este tipo Sí. de miedos que, si bien son cotidianos, pues son como muy vistos a través de los años, ¿no? ¿Te ha pasado? ¿Tienes algún miedo a alguno de estos acontecimientos? Ok, tengo de hecho una fobia. Te voy a hablar un poquito de eso, pero justamente abarcando algo de la infancia, creo que también es algo como muy normal que a todos cuando éramos niños nos daba mucho miedo a la oscuridad, ¿no? Así es. Fue algo que, digo, yo recuerdo constantemente que me daba mucho miedo y no sé, conforme fui creciendo se me fue yendo ese miedo tanto que me terminé acostumbrando. Y creo que también es algo que le ocurre, creo, a la mayoría de las personas, que por ejemplo hasta la fecha, o sea, puedo estar en un entorno totalmente oscuro y no sentir nada de miedo. Pero algo que sí tengo una fobia muy actual este, que sí se puede relacionar, por ejemplo, pues lo que comentas, ¿no? Las arañas. Yo no le tengo miedo a las arañas, a pesar de que el insecto que le tengo miedo es parte de los arácnidos, son realmente los alacranes. Sí tengo una fobia de no poder estar cerca de uno y de tener pesadillas con ellos. Sí, así es, como lo mencionas. Esto es muy tendencioso. Recordemos que si le preguntamos, por ejemplo, a
a chicos o niños con una edad bastante corta, pues precisamente presentan esta situación. Pero ¿por qué va esta situación? ¿De qué va esta situación? Generalmente sucede a través de una transferencia, o bueno, sí, como pasar del padre al hijo, precisamente este miedo. Y entonces el padre se lo pasó a su padre y a su vez, ¿no? Es como un patrón. Pero esto tiene que ver precisamente con un desconocimiento o también una incapacidad de ir más allá, ¿no? De buscar más allá. Es decir, el miedo como tal sería probablemente un síntoma de algo desconocido. Y entonces de ahí viene precisamente este dicho famoso, ¿no? De que le tememos a lo desconocido. Correcto, sí. Uh-huh. Entonces, bueno, este tipo de fobias, como lo mencionábamos, la oscuridad, las arañas, las alturas, los perros, como tal son transmitidos generación con generación, ya sea a lo mejor por algún suceso significativo o alguna situación. Ahora, ¿cómo se da, cómo se forma precisamente este miedo? Pues primeramente sería a través de un suceso significativo. A lo mejor nos mordió un perro, a lo mejor nuestra casa se quedó sin luz cuando no estaba ni papá ni mamá ni hermanos, no estábamos totalmente solos, o a lo mejor había una araña caminando en nuestro brazo, pierna y no sabíamos ni qué onda, pero a lo mejor llegó alguien y nos dijo, oye, quítatelo, o sea, porque te va a morder, te vas a morir, el veneno, ¿no? Y puede deberse precisamente a esta situación, que es un reforzamiento acerca de un miedo que ya se tenía a través del emisor, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esta sería como tal la primer fobia. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues a la oscuridad creo que de niño sí la experimenté, pero también entendí que pues era proporcional a mis pensamientos, ¿no? Como proporcional a, o sea, si yo me imaginaba que había tal y tal y tal, pues obviamente comenzaba como esa angustia, esa ansiedad. Ahorita ya que digo, bueno, está oscuro, ok, si llegase a pasar algo, si llegase a aparecerse alguien, pues bueno, no lo verías, ¿no? Sí, claro. Entonces, realmente el miedo parte de un desconocimiento. Uh-huh. Y pues las arañas sí lo tengo, pero ese totalmente considero que fue transmitido, no lo tenía en un inicio. Y las alturas pues no es como tal miedo, pero sí es como que me saca de balance el hecho de ver algo tan lejos hacia abajo, ¿no? Okay. Vértigo, y los perros, así es, sí, así es, el vértigo como tal. Pero fíjate que también si analizamos ese miedo, no es a las alturas, sino más bien a caer. ¿Estás de acuerdo? Sí, correcto, sí. Uh-huh. Y bueno, sí. Y es incluso algo también a veces con lo que soñamos, ¿no? Tal cual cuando nos caemos y todo, que creo que también puede acrecentar ese miedo, ¿no? Puede ser una proyección de, digamos, del inconsciente y de ahí generarse alguna situación. Pero sí, digo, finalmente a quién le va a gustar caerse, ¿estás de acuerdo? Y luego sí. Desde, no sé, 20 pisos, ¿no? Sí. Entonces, va más por ese lado. Ahora, vamos con el miedo número 2, que sería a la soledad. Y entonces, precisamente, aquí entra algo que tú mencionabas hace rato, ¿no? Sí. Cuando hablamos de un miedo de soledad, como tal es una soledad generalizada. Es, yo no puedo estar solo porque necesito a alguien, y entonces le damos el poder al otro o creemos que el otro precisamente es nuestra seguridad. Entonces, en este miedo en particular, en la soledad, sí podríamos ver situaciones a lo mejor que se atraviesan por ahí como dependencia, como apegos, ¿no? Y pues bueno, como tal, estos de los primeros miedos, todos los de la lista tienen que ver con los primeros miedos que se nos insertan a través de ideologías, de introyectos o bueno, de pensamientos tradicionalistas. Ahora, en la cuestión de la soledad es eso, es lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Es miedo a sentirme solo, miedo a que me deje una pareja, miedo a que mis papás ya no estén, miedo a lo mejor a estar totalmente solo, ¿no? ¿Te ha pasado esto, además de lo que ya nos dijiste? Sí, fíjate que también voy a mezclar un poquito también de lo que comentas con un punto justamente anterior, ¿no? Sí. Y es algo que justamente fue una plática de que tuve incluso esta semana con algunos amigos, justamente hablando de miedos también, y de miedos que consideramos irracionales, ¿no? Por ejemplo, yo tengo otro miedo también, que de hecho involucra a la oscuridad,
a pesar de que no le temo a la oscuridad. Pero, por ejemplo, todo lo de la zona abisal del mar, de hecho, mucha gente que tiene como miedos hacia el mar, precisamente, pero a mí Sí. solo me genera como pensar en el fondo del mar, que sería la zona abisal, la zona más profunda. Por ejemplo, la fosa de las Marianas y todo, ¿no? Que es la parte más profunda de la Tierra. Ujú. Eh, ahí realmente donde ya es la oscuridad es absoluta. Como el hecho de pensar de estar ahí me genera algo, ¿no? Como un miedo, justamente a lo que dices, o sea, como el miedo a la oscuridad, el miedo de estar solo totalmente, ahí, no sé, a pesar de que es imposible que nosotros como humanos podamos estar en esa zona, porque realmente por la presión, por las temperaturas, todo eso, realmente, o sea, no podríamos sobrevivir ni siquiera más de un segundo ahí. Pero justamente como pensar en esa idea de la oscuridad absoluta y la soledad y todo, como que sí genera un miedo. Pero ahora realmente, por ejemplo, en cuestiones de pareja, todo eso, creo que yo es algo que realmente, o sea, no he experimentado, o sea, como de estar solo. O sea, yo, por ejemplo, no, sí lo he visto con algunos amigos o amigas de que es que yo no puedo estar solo, no puedo estar sola, necesito a alguien o algo así. Yo realmente creo que sí llegué a un punto en el que como que sí acepto tal cual, o sea, no estar con pareja o algo así. Claro, sí, es como lo mencionas totalmente. Ahora, cabe recalcar que cada uno de estos miedos precisamente no es algo forzosamente que tengamos, ¿no? A través de, a lo mejor, de los padres, de los amigos o de las primeras sociedades. Sin embargo, pues si nos damos cuenta a través de la lista que vayamos mencionando, sí podemos llegar a tener, si no es que varios, pues unos pocos, ¿no? Precisamente por esta parte de transmisión social. Ahora, sí, comentando lo que tú mencionabas, pues es como estar en medio del mar, ¿no? Solo, Ajá. totalmente solo, no ver a nadie más. Pero, por ejemplo, ahí, que es justamente algo que trabajo en terapia, Ujú. hay dos tipos, ¿no? Una es la soledad y otra es estar solo. Ujú. Ok. Generalmente las personas tienden a dimensionar precisamente el estar solo con estar en soledad, ¿no? Cuando pues es totalmente diferente. ¿La diferencia cuál es? Soledad. Es totalmente estar en un lugar donde no hay nadie, no hay una existencia alrededor, o sea, no hay contacto, no hay comunicación, porque aparte, aquí hay algo importante también. El ser humano es social por naturaleza. Entonces, si se le quita precisamente esta herramienta, pues evidentemente va a haber un malestar, ¿no? Porque Ujú. está hecho para socializar. Y entonces viene esta parte de un miedo hacia la soledad, ¿no? Pero ahora en cuestión de estar solo hay una gran diferencia, porque entonces en soledad es totalmente que no haya nadie, Ajá. estamos solos en soledad, ajá, valga la redundancia. Ajá. Y estar solo es, por ejemplo, cuando estamos en nuestro cuarto y decimos, me quiero alejar de ahorita de mis familiares, de mis amigos, quiero estar en Todos, mi ¿no? cuarto, escuchar música, así es. Uh-huh. Sí. Sí, ¿no? Y incluso hasta lo podemos ver a lo mejor cuando se trata de autosatisfacción, ¿no? O algún momento como para estar finalmente tú solo. Ajá. Sí, correcto. Ajá. Así es. Entonces sería esto y sería más que nada identificar precisamente cuál es la etapa donde tú te encuentras. Que, bueno, entre paréntesis, sí es bastante complicado a menos que estés en Alaska, ¿verdad? Ah, sí, claro. Que estés ahí en algún polo norte, polo sur. Ujú. Ahí sería muy diferente a que ahí sí es soledad y aún así te aseguro que no hay personas que lo tomen como soledad. Uh-huh. Probablemente sea como una aventura, como algo nuevo. Entonces sí sería bastante eh, bueno para analizar este tipo de cosas. Sí, de hecho hay gente tal cual, ¿no? Que toma viajes solos, así, justamente para alejarse de todo. Sí, a lugares remotos, ¿no? Justamente, se ha dado, ¿no? Sí, claro. Ahí, por ejemplo, lo que sucede es, hubo alguna situación precisamente en la infancia, o no tanto en la infancia, sino de donde vengo, que me lleva a no querer repetir, ajá, la vivencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sucede lo contrario. Si, por ejemplo, toda mi familia, pues la típica familia, ¿cómo se les dice cuando están muy pegados?
Unida o... Muégano, ¿no? Familia Muégano. Sí. Ajá. Y no hubieron como buenas relaciones, buenos resultados de todo esto, pues generalmente ocurre lo contrario. Entonces, ¿qué es? Me alejo de todo lo que signifique estar en familia, de todo lo que signifique ser demasiados, porque entonces demasiados es igual a problema, ¿no? Okay. Y es ahí cuando se da precisamente estos casos, ¿no? De que viajan solos a distancias muy lejanas, o por ejemplo, se da mucho que hijos, no sé, viven en la Ciudad de México y se van a vivir a Sinaloa, ¿no? A Tijuana, a Chiapas, ¿no? Precisamente por esto, por no estar cerca de la familia, porque la familia les recuerda a esta etapa no tan grata. Ok, correcto. Uh-huh. Y bueno, vamos con el tercer miedo, que sería la feminidad y la masculinidad. Uh-huh. Okay. Esto es muy interesante, porque viene con ejemplos muy tangibles, ¿no? Precisamente, ¿qué pasa cuando un niño llora? Le dicen, no debes de llorar. Sí, los niños no lloran, ¿no? Los niños no lloran. Uh-huh. O estás llorando como una niñita. Así es. Entonces le están creando un miedo a la feminidad. Ajá. Pero ni siquiera es una feminidad, ¿estás de acuerdo? Sí, correcto. Sino que más bien es una feminidad tergiversada, es una feminidad manipulada a través de sus introyectos, de la parte social que ellos traen, que piensan que nada más una niña puede llorar. Y entonces esto evidentemente genera pues ciertas bajas, altibajos emocionales, que más adelante pues va a haber una gran carencia en herramientas emocionales. Entonces, pues bueno, es, por ejemplo, en el caso de los chicos, es esto: no llores, no uses rosa, no uses rosa, no te muevas de tal forma, no uses manerismos, no veas caricaturas de niña, o sea, ese tipo de cosas, y entonces le crean un miedo a la feminidad. Ojo con esto, porque si este miedo llega a avanzar, sí se puede generar una misoginia. No sé si has escuchado qué es una misoginia. Sí, correcto. Es cuando pues tal cual llegas a ver que pues tal cual a la mujer como inferior, ¿no? Por ejemplo, eso sería una cuestión más como de machismo. Se pueden llegar a confundir un poco. Nada más aquí la cuestión es que misoginia es como tal odiar todo lo femenino, odiar la imagen femenina. En cambio, el machismo pues busca como tal inferiorizar la parte femenina y sobreponer como tal la parte masculina. Ajá, sería esta cuestión. Pero sí hay que poner bastante atención en esta parte, porque los miedos que estamos creando pueden avanzar. No nada más es como hazlo, sino que puede anidar en el proceso cognitivo o en la mente del niño y llegar a otros niveles. Okay. Y bueno, por otro lado tenemos la parte de la masculinidad, que se llega a presentar ahora con chicas o con niñas, de no seas tan ruda, ¿no? No uses pantalones, no uses azul, o sea, no juegues fútbol, cosas así. Sí. Ajá. Sí. Y entonces se va presentando ahora un miedo a la masculinidad. Okay, correcto. Entonces, bueno, con esto pues podemos darnos cuenta que cada uno de estos, salvo las fobias, que sí pueden a lo mejor deberse como amigos también o por ahí algún otro familiar, sí vienen desde la familia. Okay, sí. Y bueno, en este caso, por ejemplo, en el tercer miedo de feminidad, masculinidad, ¿tú has tenido alguna situación referente a esto? Tal cual, mira, creo que, y es algo, también es plática tal cual hemos tenido, creo, a veces con amigos, todo. Uh-huh. Creo que también eso es algo que se da muy a nivel Latinoamérica, ¿no? Que creo que incluso a veces, sí, tal cual, o sea, la misma familia en algún momento, incluso de forma que no lo dicen, digamos, tal cual, como con el afán de minimizar, pero sí llega el momento en el que tal cual alguien te dice, no, pues desde niño, ¿no? Tal cual. Pues es que estás llorando como niña, o tal cual, no juegues con eso porque es un juguete de niña, todo, ¿no? Que quizá conforme vamos creciendo, tal cual, como que ya nos damos cuenta, pues incluso las mismas personas que te decían eso, pues no, pues estaba mal, ¿no? Pero
hasta eso no fue algo con lo que yo, digamos, como que creciera como con ese miedo a hacerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, algo con lo que sí quizá fue justamente con el no usar el rosa, ¿no? Tal cual, que quizá hasta ya cuando uno iba en la primaria o cuando uno es niño, tal cual, pues sí, de ahí hasta los niños pueden burlarse y todo, quizá por eso uno no lo hacía, ¿no? Pero me resulta hasta curioso, tal cual, o sea, cómo este tema avanza incluso arriba de ya, o sea, ya cuando ya somos adultos. Te comento esto porque también en donde estuve trabajando, pues tenían algunas prácticas que sí se me hacían bastante anticuadas. Por ejemplo, pues era una tienda de retail que cambió algunas prácticas, pero no tiene mucho tiempo, o sea, pocos años que cambió eso. Por ejemplo, las mujeres estaban obligadas siempre a usar falda, no pueden usar pantalón. Hasta hace poco ya les permitieron usar pantalón, entonces lo que comentas se me hace como curioso hasta dónde avanza, ¿no? O sea, como que no es algo tan lejano, más bien es algo que pues sigue estando dentro del país y poco a poco, quizá muy poco a poco está pues, empezando a cambiar, no sé. Claro, sí, como lo mencionas, puede llegar a niveles incontrolables precisamente porque, bueno, número uno, nos lo está diciendo alguien importante o la persona más importante, en este caso ya sea mamá o papá, ajá, y entonces nos está infundiendo precisamente este mensaje directo, no es inconsciente, es directo, es no te vistas así porque no eres así, ajá, y en consecuencia, bueno, tenemos, por ejemplo, ahí ciertos complejos en la personalidad que más adelante, pues sí pueden incurrir a lo mejor incluso ya en un caso muy, muy así súper de guión, así como tú lo manejas, Sí. Trastorno de personalidad múltiple, ¿no? Okay, sí. Precisamente. Y bueno, en número 4 tenemos miedo a lo momentáneo. ¿A qué hace referencia? Es, por ejemplo, a cuando vienen estos mitos maravillosos, ¿no? Del amor, donde dicen, el amor es para siempre, ¿no? Sí. Y entonces, si tu relación se termina, pues lloras, sufres, te acongojas. ¿Por qué? Pues porque te dijeron que el amor era para siempre. Entonces, tienes un miedo a que sea momentáneo, ¿no? Y quieres que todo dure para siempre. Entonces, precisamente esa situación, muchos pensarían que no llega a marcar, pero la verdad es que sí. En sesión, muchos pacientes llegan precisamente con esta demanda, ¿no? Es que no puedo concebir que ya haya terminado. O sea, no puedo con esta idea de que ya, o sea, yo pensé que iba a durar para siempre. Sí, correcto. Y bueno, generalmente es eso. Ahora, también se manifiesta en el trabajo, ¿no? Yo quiero este trabajo, ya me quedé, me costó trabajo, sí. Y entonces, de alguna forma, se presenta esta parte o se proyecta esta enseñanza desde casa de, pues va a durar, ¿no? Entonces gasto, 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 porque no creo que termine. Entonces, es ese miedo precisamente a que sea momentáneo. ¿Cuál sería la parte aquí? Poder entender, generar conciencia de que, bueno, todos son procesos, pueden tardar o pueden ser rápidos, pero finalmente son procesos. Entonces lo que termina, lo que inicia va a terminar, ¿no? Sí o sí. Sí, sí, correcto. Y bueno, básicamente es esta parte. ¿Tú en algún punto has tenido miedo a que no sea para siempre algo? Sí, totalmente. Mira, creo que eso es algo en lo que te lo puedo admitir que sí, en todo también, como lo mencionas, o sea, eh, y por ejemplo, tal cual me da risa, ¿no? Que, por ejemplo, hasta en cuestión de amor, tal cual, hay gente tal cual que lo dice, ¿no? Así de broma, un poquito. Todo es culpa de Disney, porque Disney me enseñó también eso de que, pues es para siempre, ¿no? Y pues sí, sí, tal cual, o sea, es como ese miedo, y quizá no tanto a que acabe, yo te lo puedo quizá admitir de que a mí me da ese miedo incluso cuando las cosas están bien, porque también es como ese miedo de las cosas están tan bien y pues sé que en algún momento pues se va a acabar, y es como ese miedo tal cual, o sea, yo más que nada que ya cuando termina yo lo tengo como antes, ¿no? También en cuestión de trabajo, cuando algo llega, una algo bueno que estaba esperando también, llega el momento en el que sientes, sí, ok, todo está bien, pero pues cuando se acabe, no sé, eso es lo que a mí me ha pasado.
Ujú. Sí, ahí por ejemplo se forma un proceso de angustia y de ansiedad, porque generalmente tendemos a vivir en lo ideal. Ujú. Lo ideal es, ok, todo fantástico, todo bonito, voy a durar para siempre en ese trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos el realismo y lo aventamos por allá, ¿no? Sí, Y es esta parte. Entonces, acuérdate que es proporcional la distancia que volemos al golpe que nos vamos a dar. correcto. Ujú. Sí, Entonces, yo, por ejemplo, ahí a mis pacientes siempre lo que recomiendo es precisamente vivir un realismo, vivir aquí en el ahora, ¿no? ok. Sí, Porque si generamos estos idealismos de que todo es por siempre, nos estamos finalmente pues poniendo como la espada entre la pared, ¿no? O sea, no tiene realmente un camino hacia dónde ir. Sí suena bonito, pero finalmente no es real. Entonces, bueno, no hay una buena inversión emocional en pensar algo ideal, ¿no? sí, totalmente. Y bueno, ahora continuamos con el miedo número 5, tanatofobia o miedo a la muerte. Ok. Ujú. Ujú. Miedo a la muerte. Bueno, esto es algo que creo que sucede bastante general. Es algo muy general. Si tú le preguntas a una persona, oye, ¿te da miedo morir? Y te aseguro que un 85-90% te va a decir sí, ¿no? Sí, Pero conforme avanzamos o analizamos su discurso, podemos darnos cuenta que no es miedo a morir, es miedo a dejar algo pendiente, ok. ¿no? O por ejemplo, si tienes miedo a que se muera la mamá, el papá, el hermano, el tío, la abuelita, es miedo precisamente a qué va a pasar cuando ya no esté, no es miedo a que muera como tal. Ok. Y este miedo tiene un trasfondo bastante interesante. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? Porque desde niños la familia nos enseña que la muerte es lo peor que puede pasar. Uh-huh. Sí, Nos enseñan que la muerte es el final, nos enseñan que la muerte tienes que llorar, tienes que deprimirte, tienes que sufrir, porque es algo como si tú le debieras al otro, ¿no? sí. Y entonces generalmente pues es lo que tenemos precisamente comportamientos y para eso existe pues la tanatología, para llevar precisamente procesos de duelo, Ujú. porque ojo, un duelo no es igual a sufrimiento, eso hay que identificarlo bien. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Ok. Uh-huh. Ujú. Sí. Y por ejemplo, aquí, ¿tú has tenido alguna situación así? ¿Has tenido miedo a morir o que alguien muera? Sí, fíjate que también temas, ¿no? Que luego uno tiene con amigos y todo. Uh-huh. Tal cual, por ejemplo, creo que, bueno, yo te podría decir que yo no le tengo miedo a mi muerte. Uh-huh. Quizá, tal cual, a lo que sí le tengo miedo es al dolor previo. Algo que sí te puedo decir que tengo como miedo, por ejemplo, y es algo que he visto, por ejemplo, con familiares o con personas que de repente, no sé, desarrollan algún cáncer y su proceso final es muy largo y muy doloroso. Yo le tengo más miedo a eso que tal cual a la muerte en sí, para mí. Pero sí Uh-huh. vivo también con el miedo por ejemplo, de la muerte de algún familiar, de mis padres, hermanas, todo eso. Eso es algo que te puedo decir que a mí me da más miedo que mi propia muerte. Uh-huh. Claro, sí. Entra obviamente esta parte emocional, ¿no? También pero es que ¿cómo se van a morir si he pasado una vida con ellos? Sí, ujú, correcto. Uh-huh. Y es precisamente también un apego ahí que no se logra ver muy bien, pero sí es un apego. Ahora, ¿cómo se puede trabajar esta situación? Porque va a ser muy interesante. Número uno, identificar la parte real. Es, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el fenómeno? A lo mejor digo, bueno, no quiero que se muera, pero oye, si la persona a lo mejor presenta cáncer en fase terminal, ¿no? Presenta leucemia, tiene a lo mejor quemaduras de tercer grado. Es cuestión de tiempo. Sí, Uh-huh. ujú, Sí, evidentemente es algo que no queremos ver, algo que no queremos oír, pero es algo que se está presentando. Ahora, ¿cuál es ese sufrimiento al que nos arraigamos? Precisamente es no querer aceptar lo que está pasando. correcto, sí. Y también de ahí viene la parte de,
absolutismos, pensamientos absolutistas son sí o no, nunca o siempre, blanco o negro, ¿no? Sí. Entonces ahí, por ejemplo, podemos ver pensamientos absolutistas de es que o está vivo o está muerto, nada más, no hay más, ¿no? Sí. Cuando, por ejemplo, hay varias corrientes espirituales, ¿no? Si a lo mejor a alguien le gusta la espiritualidad, que dicen que no se van. Finalmente se va el cuerpo, pero no se va la esencia o no se va el espíritu, ¿no? Sí. Entonces, de ahí hay muchas herramientas en las que una persona pues puede ayudarse. También existe, por ejemplo, la logoterapia, que es encontrar el sentido al suceso. Ok. Y bueno, más que nada se trabaja de esta forma. Ahora, el número 6, el miedo número 6, tenemos la maternidad no lograda. Y aquí viene mucho este pensamiento machista, ¿no? Este pensamiento patriarcal de decir, es que eres mujer, entonces tienes que concebir, ¿no? Eres mujer, entonces tienes que tener una familia. Si no la tienes, no eres mujer. Sí. Y Y llegas es a cierta ahí. edad y no has sido Así mamá, es. ya te quedaste, ¿no? Así es. Entonces, aquí sucede algo interesante. No porque no tenga hijos deja de ser mujer, ¿no? Sí, correcto. Y entonces ahí hablamos también de la parte de que fuerzan a una persona por su forma física, por su forma corporal, a desarrollar cosas que la sociedad necesita, ¿no? Pero pues nos olvidamos de que cada persona tiene decisiones, emociones, pensamientos, ¿no? Y si en la mujer no está tener hijos, pues no va a tener hijos. ¿Por qué? Porque es su vida, es su pensamiento, ¿no? Pero muchas veces pasa eso. Y algo similar pasa, por ejemplo, con los hombres, ¿no? Ya llegaste a tal edad, no tienes novia, no te has casado, no tienes tu casa, ¿no? Algo similar pasa con esa parte de las etapas. Sí, correcto. Y pues bueno, esto es totalmente social, es totalmente tradicional. No voy a decir que generalmente pasa por la familia, muchas veces sí pasa, porque recordemos que cuando tenemos hijos, pues se generan proyecciones o expectativas, que es, tuve un hijo, ok, quiero que sea jugador de fútbol americano, a lo mejor, ¿no? Sí. Quiero que sea mecánico, quiero que sea ingeniero, ¿no? Cosas como de esa índole, y espero, entre paréntesis, que sea heterosexual, porque la sociedad así me lo ha enseñado. Sí, totalmente. Y Sí, por de la hecho parte... se comenta mucho, ¿no? Tal cual, así de no, y cuando, no sé, ya está confirmado que el hijo va a ser a lo mejor varón, ¿no? No, pues cuando tenga su novia me la traiga, que no sé qué, o sea, ya dando por hecho tal cual, incluso la sexualidad de los niños, ¿no? Así es. Sí, precisamente. Entonces ahí veríamos pues esta parte, ¿no? De la maternidad no lograda o paternidad no lograda también, porque muchas veces también pasa en los hombres. Okay. Y bueno, en esta situación yo te preguntaría, yo sé que es una pregunta muy personal, ¿te ha pasado esto? O sea, ¿hay algún miedo a no tener hijos, a no tener familia? No, yo quizá, bueno, yo realmente no, o sea, no tengo miedo a eso, pero algo que mencionaste hace ratito, ¿no? O sea, como si no logras algo a cierta edad, es algo que quizá yo quizá no entraría dentro de este punto, pero quizá yo sí he pasado por algo de, no, pues es que a mi edad no he logrado algo que quisiera, quizá no he tenido la estabilidad económica que ya debería, cosas así que sí, o sea, te puedo comentar que sí me he llegado a sentir afectado por eso, ¿no? Por el hecho de no tener hijos y todo eso, no es algo que yo tenga planeado, la verdad. Claro, y estás en tu derecho finalmente, ¿no? Sí, correcto. Así es, porque es tu cuerpo, es tu mente, son tus decisiones. Eso es importante entenderlo. Sí. Y pues bueno, sí, evidentemente hay mucho que se dice, ¿no? A los 30 ya debes tener casa, coche, perro, familia, ¿no? Y te avientan todo ahí, las proyecciones sociales. Ajá. Claro, Justo. pero pues bueno, finalmente es eso, ¿no? Un cúmulo de proyecciones, ni siquiera es algo real. Correcto. Porque aunque se tuviera todos estos componentes, no significa que seas heterosexual necesariamente. Y no significa que si no tienes estos componentes no puedas ser funcional para una sociedad o no puedas a lo mejor tener
un buen trabajo o lo que tú quieres en cuestión emocional. Sí, correcto. Ahora, pues vamos con el miedo número 7. Sí, totalmente, ya sabes que cuando te tocas ahí te decían que se te iba a poner la mano peluda, ¿no? O se te iba a caer la mano. Sí. Así es. Uh-huh. Este miedo número 7, bueno, tiene que ver con la sexualidad como tal, tanto hombres como mujeres, o chicos o chicas, entre paréntesis, masturbación, ¿no? Ajá. Entonces te indican que hacerlo precisamente es algo de miedo, no debes de hacerlo porque está mal, ¿no? Y la sociedad te va a empezar a atacar como promiscuo, como enfermo. Si en los chicos está muy mal visto, ahora imagínate cuál es el peso que están ejerciendo sobre las chicas. Sí, totalmente es peor, ¿no? Sí. Uh-huh. Así es. Y por ejemplo, aquí se derivarían muchas situaciones. Desde, por ejemplo, comportamiento compulsivo en la sexualidad, ¿no? De tener varios encuentros, desde enfermedades, infecciones de transmisión sexual, desde a lo mejor una rigidez, a lo mejor falta de apetito, ¿no? Entonces sí son varias situaciones que se pueden presentar a raíz de precisamente generar un miedo en la sexualidad. Y en esta sexualidad también viene implícito la parte de, eres hombre, entonces nunca se te ocurra besarte con otro hombre, nunca se te ocurra tener sexo con otro hombre, ¿no? Sí. Al igual que en las chicas, nunca se te ocurra. Ajá, entonces también viene esta parte. Y bueno, como consecuencia también podemos tener, a partir del miedo, es una represión sexual. Ajá, evidentemente es la sexualidad. Se tendría que vivir como responsablemente, inteligentemente. Así se tendría que vivir, pero finalmente es sexualidad. Vivir tu sexualidad. Uh-huh. Y las consecuencias que tengas, bueno, son consecuencias, pero no tiene que ponerse o catalogarse como algo malo, promiscuidad, como un defecto, un pecado. No, nada de eso. Simplemente es tu sexualidad. La viviste y bueno, como todo hay consecuencias, tú sabrás tratarlas. Uh-huh. Correcto. Entonces, en esta parte, en el miedo número 7 de sexualidad, ¿tú has presentado o te dijeron más o menos algo parecido a esto? Sí, fíjate que quizá mis papás tal cual nunca me comentaron nada de la masturbación ni nada, ¿no? O sea, creo que es algo que, digamos, dejaron. Pero ahí, por ejemplo, sí es algo que quizá no con la familia nuclear, sino con, por ejemplo, cosas que sí se llegaban a escuchar también de tías, que ahí también se escuchaban de repente comentarios homofóbicos de no, es que el hijo de tal amiga pues resultó que es gay y no sé qué, y comentarios que al final de cuentas uno como que termina metiéndose en la cabeza como que si eso fuera algo malo, ¿no? Uh-huh. Y sí, de cierta forma, o sea, también creo que yo en algún momento también como que sí temí cosas así, justamente de, no sé, de vivir mi sexualidad tal cual, así, no, pues que las enfermedades, todo eso, y como miedos tal cual, ¿no? Que pues creo que también conforme fui avanzando también fueron cosas que ya como que fui pues entendiendo y aceptando y todo, ¿no? Claro, sí, finalmente, bueno, viene algo sí de familia en esta parte. ¿Por qué? Porque es un miedo a su vez transmitido de sus padres y a su vez transmitido de sus abuelos. Correcto. Entonces, bueno, eso finalmente, como decíamos, es un miedo transmitido o un miedo heredado, si así lo queremos ver. Ahora vamos con el miedo número 8, que es a pecar, miedo a pecar. Y este totalmente, bueno, tiene que ver con miedo a un castigo y podemos hablar directamente desde una religión, ¿no? Miedo a, no hagas esto porque es pecado, Dios te va a castigar. Entonces ahí se genera también muchas represiones a partir de una ideología, de una cuestión punitiva. Ni siquiera es una parte, digamos, desde lo real, sino desde una creencia. Entonces, ahí sí se puede generar mucho esta parte de una represión. Y precisamente también, entre otras partes, pues bueno, lo que llaman típico como ser mojigato, ¿no? Ajá. Así es. Uh-huh. ¿Tú en este punto has pasado por algo similar?
No, o sea, creo que se puede regresar un poco al punto anterior de que, por ejemplo, y eso es algo creo que es muy a nivel de Latinoamérica y, por ejemplo, en México creo que las familias quizá no gente gente joven en ese momento que creo que ya la religión también ya no está teniendo el peso que tenía antes en las religiones, por ejemplo, de nuestros padres, de nuestros abuelos, que pues Ujú. prácticamente la religión lo regían absolutamente en todas sus decisiones. Sí, Eh, entonces, pues sí, o sea, tal cual, siempre se escuchaban también comentarios así de tíos o incluso de los abuelos. Eh, por ejemplo, también algo que yo recuerdo algo de mi abuela, hacía una prima que se embarazó antes del matrimonio, que la regañó y se puso a llorar porque eso Dios no lo permitía, que estaba pecando y todo, ¿no? Pero yo personalmente, o sea, yo nunca he sido como una persona religiosa, entonces pues eh, yo nunca me he sentido así como que en algún punto de pecado, porque pues al final de cuentas, o sea, eh, a veces como que, pues sí, o sea, al final de cuentas todos como humanos tenemos errores, cometemos errores, pero pues es algo muy distinto al pecado y como lo quieren hacer justamente como algo de culpa y de que no vas a alcanzar el paraíso, te vas a ir al infierno, cosas así. Sí, se me hace algo muy, muy curioso, ¿no? claro, sí. Y bueno, lo curioso aquí también es por qué se enfocan tanto en lo negativo, en lo de castigo, no tanto en lo malo que te va a pasar. ¿Por qué no estaríamos hablando entonces? Suena algo paradójico, pero ¿por qué no estaríamos hablando de un amor generalizado, no? Y amor también en las decisiones. Ahí Correcto. hay que poner mucha atención también. Yo no estoy en contra, por supuesto, de las religiones ni nada. Cada quien No, es libre tampoco. de creer. Ujú. Ujú. Considero que la creencia te brinda certeza y esta certeza a su vez es una seguridad que te da a lo mejor, por ejemplo, tú dices, bueno, estoy enfermo, no, ya no me dieron pues buenas noticias el médico, ¿no? Ujú. Entonces lo que me queda pues es esperar. Ahí entra muy bien, por ejemplo, la fe, la creencia, ¿no? Como de empezar a orar, empezar a generar precisamente pues sí, este ritual de peticiones, ¿no? Y muchas veces sí han habido casos donde sí hay una respuesta Ujú. favorable. Sí, Entonces, definitivamente. más que nada es esta parte. Correcto. Ujú. Y bueno, vamos al penúltimo que es miedo a equivocarnos. Y este va directamente también con, generalmente se da cuando hay un perfeccionismo, por ejemplo, no lo dan, ¿no? No lo traspasan desde el momento en que tienes que sacar 10, ¿no? No puedes sacar 9, tienes que sacar 10, tienes que ser el mejor de tu clase, tienes que ser el mejor de tu trabajo y nos ponen demasiado peso. Demasiado peso, ¿por qué? Porque es una proyección de un perfeccionismo, es una proyección de probablemente ellos no lo hicieron y entonces quieren que tú lo hagas porque eres su hijo y el ser su hijo lleva implícito la parte de va a ser lo que yo quiero que sea porque es mi hijo. Sí. Entonces ahí, por ejemplo, a largo plazo se puede crear perfeccionismo, una obsesión también, ansiedad, angustia. Lo he visto también en sesión. Tiene que ver mucho con el perfeccionismo que se traspasa precisamente de padres a hijos y de situaciones o puestos que se tratan de alcanzar, pero muchas veces no ven que esos parámetros son inalcanzables. Hay situaciones que de verdad no podemos alcanzar porque ya sea por una formación, ya sea por una capacidad, por una habilidad, por una aptitud, ¿no? Ya sea también pues porque bueno, no hay condiciones favorables que nos hagan conseguir eso y entonces a consecuencia pues se crean neurosis, frustraciones por esta incapacidad. Sí. Correcto. ¿Aquí te ha pasado algo similar? Sí, creo que de todos creo que es el que más he sentido. Uh-huh. Eh, sí, o sea, por ejemplo, el miedo a fallar, como dices, a fallar, incluso si llegas a conocer a alguien también de hacer algo mal, o Uh-huh. por ejemplo, también yo, el cambio de carrera que tuve tal cual eh, para ser guionista y todo también fue algo que sí me ha generado también, como, como comentabas, creo que lo que yo más he sentido tal cual ha sido como frustración. Uh-huh. Eh, Tal cual de cuando llego a intentar algo y cuando no lo logro, cuando es muy
complicado todo eso, empiezo a sentir frustración. Uh-huh. Y pues ha sido más que nada eso, o sea, como, sí, siempre que llego a intentar algo también es como ese miedo de si fallo y todo, ¿no? Claro, sí, y por ejemplo aquí, además de esta neurosis o frustración, también podemos ver que se crea baja autoestima. ¿Por qué baja autoestima? Porque dejamos de creer en nosotros, ¿no? Sí, Dejamos de pensar que podemos hacerlo, pero ojo aquí, estamos tratando de perseguir una meta que ni siquiera es de nosotros, es una meta que trascendió de los padres para con nosotros. Entonces sí hay que poner mucha atención ahí, qué es de nosotros y qué es de mis padres, ¿no? Para poder generar esta planificación. A lo mejor dicen, bueno, quiero que seas el mejor estudiante de derecho, pero a lo mejor a ti ni siquiera te gusta el derecho. Entonces es buscar ahí alternativas, es indagar en el yo, indagar en el self, como nosotros le llamamos aquí en terapia Gestalt, y precisamente es darnos cuenta qué habilidades tenemos, capacidades, qué es lo que queremos. Entonces sí es poner bastante atención en esta parte. Ahora vamos con el miedo número 10 o el último miedo, y es roles de género. Este se parece un poco, por ejemplo, a equivocarnos o a la parte de maternidad no lograda, ¿no? Pero se diferencia. ¿Por qué? Roles de género. Ah, eres hombre, ok, te toca mantener, ¿no? El típico. Sí. Eres mujer, ah, entonces tienes que saber cocinar, tienes que hacerle de comer a tu hombre, ¿no? Sí. O a tu familia. Sí, bueno. Y esos roles de género precisamente llevan a tal vez una despersonalización, tal vez un rechazo al género en el que te presentas, o a lo mejor un rechazo al género contrario también, ¿no? Porque puede darse la parte de que, oye, pero es que a mí me toca pues fregarme lavando los trastes, ¿no? O sea, todo el día estar haciendo limpieza. ¿Y mi esposo qué hace? Pues nada más llega a ver la tele y está comiendo, ¿no? Sí. Y entonces se genera eso, se genera precisamente también una tergiversación o una alteración en la percepción de poder percibir al otro género. Pero sí, más que nada, evidentemente viene desde una construcción social, desde un patriarcado o matriarcado, según sea la situación. Y aquí, por ejemplo, ¿te ha pasado? ¿Has vivido algo similar? No, quizá de todos los medios aquí no me siento identificado. O sea, creo que, por ejemplo, en mi caso, bueno, por ejemplo, mi mamá siempre sí me ponía a hacer también cosas que por ejemplo, ahí sí se veía, por ejemplo, por ejemplo, en la familia de mi papá, quizá mi abuela, que de repente ella sí como que ponía muy fijos los roles tal cual, ¿no? No, las mujeres cocinan, lavan los trastes y atienden a los hombres, ¿no? En mi caso, o sea, como a mí me educaron tal cual, ¿no? Mi mamá se fue de, no, pues tú ayudas en todo, tus hermanas ayudan en todo, y pues así como que fue algo con lo que sí yo crecí, pues sabiendo que yo tengo que participar en todo también, ¿no? Así es. Claro, aquí por ejemplo podemos ver una alternativa o bueno, una situación diferente de lo que generalmente podemos ver en nuestro país. Pero, por ejemplo, en esta situación o en este miedo en particular puede darse la situación también de tocar un baja autoestima. No gano lo suficiente como debería de ganar porque me dijeron que debería de ganar por ser hombre y de mantener una familia. Entonces, ¿qué pasa? Baja autoestima, hay inferioridad, ¿no? No me creo suficiente, no tengo el valor para poder ser el padre a lo mejor de esos 3, 4, 5, 6, 7 hijos y de esta esposa, ¿no? Correcto. Porque les ponen un peso demasiado fuerte sobre los hombres. En caso de las mujeres también se presenta, pero es que no sé ni cocinar, o sea, es que no puedo ni lavar, no puedo hacer todas las tareas de la casa, me siento inútil, me siento incompetente, ¿no? Precisamente por estos roles de género que les da la sociedad. Y ese miedo que luego también tiene, ¿no? De me va a dejar mi esposo porque no sé cocinar y se va a encontrar a alguien que sí sabe cocinar. Así es. Sí, claro, porque aparte es algo paradójico, ¿no? Aprende a atender a tu esposo, pero también te me reprimes con la parte sexual, ¿no? Sí.
es no vayas a hacerlo de otra forma, nada más de misionero, ¿no? No vayas a meter otra posición porque eso ya es de otra persona de 4 letras. Entonces, y entonces, o sea, es como, ok, ¿lo hago o no lo hago? Y te meten ahí como en todo un contra la pared, ¿no? Sí. Así es. Sí, claro. Pues bueno, estos fueron los 12 miedos que la sociedad nos da, nos inserta o nos regala, depende de cómo queramos verlos. Ajá. Yo te agradezco por tu presencia, por haber participado, por habernos dado pues tu experiencia en este podcast. No, yo te agradezco también por haberme invitado. La verdad es que también hasta he aprendido mucho también en esta plática. Muchas gracias, pues ya sabes, estás invitado a cualquier otro podcast que desees participar. Te agradezco mucho. Gracias. Y bueno, ya lo saben, esto fue Tiempo a Solas. Yo soy el psicólogo Christopher Turner. Recuerden que me pueden encontrar en la Red Mexicana de Personas que Viven con VIH los días miércoles y jueves en un horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Y también en Facebook o en redes sociales me encuentran como Centro de Psicoterapia Bacosela, donde puedo atender lunes, martes y viernes. Bueno, yo los quiero. Esto fue Tiempo a Solas. Espérenos en los siguientes podcasts. Hasta luego.